Estimados amigos, les habla Antonio Tony Calatayud desde este canal virtual Cubanazos. Cubanazos es un canal para llevar a la verdad de Cuba, la información sobre nuestro país, para defender como una trinchera la causa de la libertad de Cuba, de sus derechos, del derecho a los derechos, de la posibilidad de un futuro mejor para el país. Decíamos en un comentario anterior que el futuro hay que empezar a construirlo en el mismo día de hoy, porque si no se nos escapa el tren de la historia. Tenemos la necesidad, los cubanos, que estamos desperdigados por todo el mundo, de realizar esta tarea ingente, una tarea dificilísima, por la razón de que el exilio cubano está desperdigado por la diáspora mundial. Hay cubanos en todas partes del mundo, no existe una representación legítima que pueda hablar por la mayoría, como ocurre, por ejemplo, con el pueblo judío cuando quiso crear el Estado de Israel. Existía un grupo, un equipo de hombres y mujeres completamente representativos de la mayoría de los judíos que estaban igualmente distribuidos por todos los países, supuestamente divididos hasta ese momento, y un grupo importante de líderes israelitas, empezando por Ben Gurión, por Golda Meir, por Moshe Dayan, por Levin y otros más, y Abba Eban, que era el que representaba las relaciones exteriores para ese equipo israelita, pues tenían una representación tan legítima que cuando llegaban a Londres, o llegaban a París, o llegaban a Washington, pues eran recibidos y respetados. ¿Qué ocurre con los cubanos? Que no tenemos una representación legítima. Por eso se oye hablar cosas tan ilógicas como José Martí es nuestro líder. Nuestro líder es la Constitución del 40. Nuestros líderes son nuestros senadores en Washington y nuestros representantes en Washington, cuando realmente ellos representan a sus comunidades, a sus estados, a sus ciudades, a sus distritos. Y naturalmente tienen intereses que no son necesariamente los de la causa de la libertad de Cuba solamente. Y luego, cuando se ven en el Congreso de los Estados Unidos o en el Senado de los Estados Unidos, naturalmente ellos no tienen allí la capacidad para influenciar en una forma total todo lo que tiene que ver con la ayuda, la asistencia, la coordinación para esfuerzos a favor de la libertad de Cuba. Por otra parte, son gente que mayormente, totalmente nacieron en los Estados Unidos, no conocieron a Cuba, pueden haber leído y absorbido una enorme cantidad de información, pueden haber sido orientados por Juan o por María, pero no son personas que tienen un conocimiento exacto de cuál sería la forma de sacarle el agua al coco, de qué estrategia, qué tácticas, qué proyectos, qué iniciativas y agendas había que realizar para ayudar a la liberación, a acelerar el proceso de la caída de la tiranía comunista de Cuba. No se le puede pedir peras al olmo. Cuando nosotros, y vemos muy frecuentemente, y a veces nosotros mismos cometemos ese error, de quejarnos de lo poco que hacen nuestros legisladores y lo poco efectivo que son nuestros senadores, nos damos cuenta de que es un grave error. ¿Cómo vamos a darle esa responsabilidad a unos muchachos que no nacieron en Cuba, que no conocen a cabalidad la historia de Cuba, aunque hayan leído 25 libros, porque hay que vivir la realidad de un país día a día, año a año, décadas a décadas, para entender a veces, porque a veces no lo entendemos nosotros mismos, qué es lo que es el proceso de Cuba, cómo resolver este caos, porque acuérdense que Cuba, lo dijimos en un programa anterior, Cuba es una marca, Cuba es un país importantísimo en el mundo por muchas razones. Primero, porque tenemos un producto natural que somos los cubanos. Los cubanos somos, como se le dice, los suizos de América, sin desdorar, como dicen comúnmente, y a los demás nacionales de América, hermanos nuestros, gente valiosa, brillante. De todos los países hay gente magnífica y todas las naciones tienen una historia maravillosa, todas las naciones de América. Pero hablando de Cuba, porque es de Cuba que estamos hablando, tenemos un producto natural muy importante, más que el petróleo, más que el oro, es el cubano.
El cubano, usted lo tira en un desierto y produce agua. Y usted lo tira en un lugar que no hay comida y en alguna forma él siembra. Es decir, tenemos esa capacidad, lo hemos demostrado los buenos y los malos. Porque ¿en qué forma se podía pensar que una nación pequeña del Caribe iba a mandar 200 y pico de mil tropas al África? No existe, no existe. Y que se iba a enfrentar al poder más grande de la tierra, los Estados Unidos, e iba a prevalecer durante 62 años. Es decir, eso no pasa como pasaba con Alemania del Este y Alemania del Oeste. Cuando se llegaba a las Olimpiadas, había una enorme cantidad de medallas de oro de Alemania del Este y otras de Alemania del Oeste. Quiere decir, los pueblos son como son. Precisamente, muchas personas de otros países nos han dicho a nosotros, a mí personalmente, oye, pero usted no tiene los pantalones bien puestos, porque ya nosotros hubiéramos quitado a esa gente del poder. Le ha tomado demasiado tiempo a ustedes. Y yo le digo, mi amigo, ¿usted sabe lo que pasa? Que los que están del lado allá son cubanos igual que nosotros. Son valientes igual que nosotros. Son malos, pero son valientes. Y al mismo tiempo, nosotros no tenemos ejército, no tenemos gobierno, no tenemos territorio, no tenemos Banco Nacional y ellos tienen secuestrado el país. Quiero decir que el problema de Cuba es un problema difícil. Y cuando decimos Cuba una marca, es porque históricamente, desde la época de la toma de La Habana por los ingleses, de la presencia española en Cuba desde la colonización, desde la intervención de los Estados Unidos en 1898, desde la presencia soviética en Cuba a partir de los 60. Cuba ha sido un país que ha interesado a las grandes potencias, a los grandes imperios. Y entonces nos hemos visto envueltos en situaciones de carácter internacional. Como decía yo en un programa anterior, si Cuba fuera Madagascar, no le interesaría geopolíticamente a nadie. Y por lo tanto la gente viviría en paz. ¿Cuándo ha escuchado usted una noticia sobre la isla de Madagascar en el oriente del África? En el este del África. Yo no recuerdo nunca, salvo en un libro de geografía, haber leído nada sobre la isla de Madagascar. Y como usted sabe, diariamente hay una noticia sobre Cuba. Porque Cuba está geográficamente en el mismo corazón del continente más importante y a 90 millas del país más poderoso de la historia de la humanidad, de todos los siglos, los Estados Unidos. Y entonces Cuba ha sido siempre una presa deseada por diferentes naciones del mundo. Y ya sabemos que los comunistas, los castristas, para imponer su dictadura en Cuba, no podían aliarse a los países democráticos de América, Estados Unidos y el resto del continente, puesto que en estos países cada 5 años, cada 4 años hay que hacer elecciones. Hay democracia. Usted no puede imponer una dinastía durante 62 años. Usted no puede confiscar todas las propiedades y entonces ser el dueño de la clínica, el dueño de los bancos, el dueño de las fábricas, el dueño de las tierras. Eso nada más que se hace a través de una ideología totalitaria como el comunismo, como el marxismo y naturalmente este grupo de fascinerosos que tomaron el poder en 1959, que querían perpetuarse en el poder, tenían por lógica, tenían que encontrar una excusa ideológica que le permitiera hacer la barrabasada y secuestrar al país y secuestrar la economía del país y cogerse el país como si ellos fueran los Borbones de América, una monarquía en América. Y lo lograron con esa excusa y lo lograron naturalmente aplicando el terror, los fusilamientos en masa, los encarcelamientos de 20, 30 años con condenas extremas, torturas, crímenes, abusos, injusticias, total control de la prensa radial, escrita y televisada, total control de la economía, del banco, de los empleos. No había empresa privada, no había prensa libre, no había escuela independiente, todo era adoctrinamiento,
todo era control estatal, todo era el bombardeo masivo de los discursos de Fidel Castro por la radio y la televisión, mañana, tarde y noche, y el adoctrinamiento comunista en las escuelas, y la persecución religiosa, y la persecución a todas las personas que tuvieran ideas independientes y principios democráticos. Es decir, muchos hermanos latinoamericanos y de todas partes del mundo a veces no entienden lo que pasó en Cuba y no se dan cuenta la enorme dificultad que tiene el ciudadano de a pie, el cubano de a pie, el pueblo cubano, de manifestarse y de actuar y de quitarse de arriba, del lomo de la patria, la tiranía comunista que ha durado más de 6 décadas. Y es porque desde el principio ellos aplicaron un régimen estalinista durísimo, extremadamente duro. Es así que ahora mismo, después de 62 años, ha ocurrido, como saben ustedes, ahora en julio, el 12 de julio, estas enormes manifestaciones espontáneas, supuestamente, pero alentadas por tantos de nosotros que durante años hemos estado promoviendo ese levantamiento, promoviendo ese nacimiento o el redescubrimiento de la rebeldía del cubano, ese avivamiento del patriotismo cubano. Porque es muy fácil decir desde afuera, bueno, que se levanten los cubanos, pero cuando usted sabe que la represión es bárbara, que en el país cubano no habrán ambulancias ni medicinas para los hospitales, pero sí carros de perseguidora de la policía nuevos. Una enorme cantidad de carros de policía ha comprado el régimen castrista al exterior. Máquinas nuevas, entrenados los policías, entrenados los perros para morder a la gente en la calle. Es decir, es un régimen bárbaro que ni siquiera se parece al régimen de Maduro en Venezuela y al régimen de Ortega en Nicaragua, porque allí matan, y allí hay dictadura, y allí hay abuso, y allí hay presos políticos, y allí hacen todas las cosas, y la corrupción, que la hay en Cuba, la hay en Nicaragua, la hay en Venezuela, pero todavía hay resquicios, hay partidos de oposición, hay supuestas, aunque sean fraudulentas, elecciones, algunos focos de opinión pública y prensa libre, todavía media censurada, pero existe. En Cuba no existe nada. En Cuba la única prensa es la del Estado. El único partido es el Partido Comunista. Es decir, todas las expresiones de libertad, de opinión libre, de disidencia y oposición ideológica está aplastada por una bota militar, por un aparato represivo perfeccionado, porque ellos podrán tener un régimen que no le da alimentos al pueblo, que no le da medicina a los hospitales, que hay carestía de todo, menos de policías, menos de armas, menos de equipos antimotines. Existe una enorme presencia de tropas especialistas del Ministerio del Interior y de la policía, aparte de las fuerzas del ejército, que precisamente la han organizado en 3 ejércitos, el ejército de Oriente, el del Centro y el de Occidente. ¿Por qué 3 ejércitos? Eso es para evitar un golpe de Estado, porque ellos saben que igual que el pueblo está contra el comunismo, los miembros del ejército los soldados son parte del pueblo, tienen familia, sufren igual que los otros, pero precisamente están bajo el rigor de la disciplina y los códigos militares, que cualquier disidencia puede ser condenada a la pena de muerte o a enorme cantidad de años en las cárceles y los campos de concentraciones militares, porque siempre se habla internacionalmente y el exilio habla de las cárceles donde están presos los civiles, y se desconoce y no se denuncia la existencia de cárceles militares donde hay miles de soldados que han sido detenidos, han sido castigados y han sido condenados simplemente porque no están de acuerdo con lo que está pasando en Cuba. Ahora mismo, cuando ocurrió
ocurrieron estas manifestaciones masivas en más de 35 ciudades y pueblos de Cuba, inmediatamente y coincidentemente, durante una semana, 10 días, murieron 6 generales. ¡Qué coincidencia! Algunos eran personas mayores, pero otros, como el general jefe del Ejército de Oriente, era un tipo joven. ¡Qué casualidad! Que se murieron 6 generales en 10 días. Quiere decir, y estamos claros, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en conferencias, en programas hacia Cuba, en diferentes lugares, desde siempre, que nosotros confiamos y sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas hay segmentos democráticos, oposicionistas, disidentes, que en su momento actuarán. Estamos claros que en los regímenes comunistas, precisamente se han hecho 3 ejércitos para evitar. Usted alza el ejército del centro y el ejército de Oriente y el ejército de Occidente le caen arriba. Es decir, está hecho precisamente como una cosa de apagafuegos, una contracandela. Y aparte existen las tropas especiales del Ministerio del Interior que son independientes y que también actuarían en caso de un golpe militar independientemente. Quiere decir que el caso de Cuba no es fácil, pero el hecho de que 6 generales hayan muerto en 10 días, coincidiendo con el levantamiento popular, coincidiendo con la rebelión de cientos de miles de cubanos a través de toda la isla, no pidiendo remesas, no pidiendo alimentos, no pidiendo medicinas, sino pidiendo libertad, explica e indica claramente que el pueblo de Cuba está listo, que la tiranía está en los últimos días de Pompeya. Es decir, la tiranía está realmente agonizando. Claro, la agonía de los monstruos es extremadamente larga a veces y peligrosas, porque aun cuando un león o una bestia está herida, es extremadamente peligrosa. Y eso lo sabe el pueblo de Cuba. ¿Y qué ocurrió? Que esos segmentos democráticos dentro de la Fuerza Armada, algunos cogidos de sorpresa por esta protesta que no se esperaban, no se anunciaron, trajeron como consecuencia que algunos de ellos que actuaron fueron eliminados, fueron liquidados por los aparatos represivos, por la contrainteligencia militar en esta ocasión. Pero estoy seguro yo de que cuando ocurra de nuevo una protesta masiva, una rebelión del pueblo de Cuba, que va a ocurrir indefectiblemente, indudablemente, y más temprano que tarde, esos segmentos democráticos dentro de la Fuerza Armada que fueron sorprendidos y que no pudieron actuar por lo rápido que se dieron los acontecimientos y lo difícil que les es a ellos realizar ese movimiento militar de rebelión. Estoy seguro que en la próxima ocasión ellos van a estar esperando y están ya preparados para poner el peso de su apoyo junto al pueblo y liquidar la tiranía. Porque, ¿qué es la tiranía de los Castro en Cuba hoy después de 62 años? Una especie de una verruga cancerosa en el rostro limpio de la patria cubana. Y lógico es que el país, el cubano, porque ¿quiénes son los que manifestaron? ¿Quiénes fueron los que protestaron? ¿Quiénes fueron los que se prestaron a los perros, a la policía, a las perseguidoras, a los rifles, a las pistolas, a los toletes de las fuerzas represivas del régimen? Jóvenes cubanos que si usted analiza que el régimen cubano tiene 62 años en el poder, se dará cuenta que esos muchachos de 20 y 30 y 40 años que fueron los que manifestaron en las calles de Cuba su rebeldía, su afán de libertad, nacieron bajo el comunismo, nacieron bajo el castrismo, fueron adoctrinados en las escuelas. Lo único que han visto y oído por radio y televisión, en los libros, en el día a día de los discursos y las manifestaciones del régimen, es comunismo, es castrismo. Sin embargo, el ser humano tiene ese gen. Y yo he dicho en un libro que he publicado que está en Amazon, que se llama El Gen de Dios, que el hombre nace con un gen de Dios. Usted puede nacer en México, en París, como digo yo, en Timbuktu,
o en el Amazonas o en Australia, junto con aquellos pueblos primitivos de Australia, y tarde o temprano usted choca con Dios. Tarde o temprano usted encuentra a Dios. Nadie le tiene que predicar a Dios a usted. Usted va a encontrar a Dios solo, aunque usted viva en una tribu aislada, en el centro del África, y no conozca la civilización, ni jamás haya oído hablar de Dios. Usted va a chocar con Dios. Usted va a encontrar a Dios. Usted va a descubrir a Dios. Y eso es lo que pasa con el cubano. El cubano tiene también, como todos los seres humanos, el gen de la libertad. Aparte del gen de Dios, el gen de la libertad. Y cuando los comunistas pensaron, empezando por el Che Guevara, afortunadamente ejecutado en Bolivia, tratando de matar ciudadanos de Bolivia y tratando de meter la tiranía y el abuso y la corrupción del comunismo en Bolivia. Pensaba Che Guevara y pensaban los Castro que después de 60 y pico años habían construido al hombre nuevo, al hombre adoctrinado, al hombre aborregado, al hombre carnero. Y no fue así. Esa juventud que ellos pensaban que eran parte de los hombres nuevos comunistas fueron los que se rebelaron, los que se arriesgaron, los que protestaron, los que estaban claros que no querían ni dinero, ni remesas, ni teléfonos, ni comida, ni ningún beneficio como medicinas, alimentos, etcétera. Querían libertad. Ahí no hubo engaño, ahí no hubo que dijeron sí, dijeron no. Esa gente lo que dijeron es libertad. Como han dicho también, ahora vale la pena hablar, este muchacho Yordenis Ugas, boxeador cubano, negro santiaguero, la familia Ugas vivía frente a mi casa. Resulta que le ha ganado a Manny Pacquiao hace unos días, al gran campeón, a la leyenda boxística filipina. Manny Pacquiao le ganó rotunda y decisivamente este cubanito de Santiago de Cuba, Yordenis Ugas. Pero Yordenis Ugas, ¿qué hizo cuando ganó? Bueno, podía haberse gritado y alegrado y pensado en él, su riqueza, su triunfo, su fama. Y lo primero que hizo fue revestirse con una bandera cubana y decir, no queremos patria o muerte, queremos patria y vida. En el escenario de su triunfo, frente a las cámaras de la televisión mundial, en un programa que se va a repetir por todo el mundo y que en los próximos días vamos a hacer un programa especial aquí en el canal Cubanazo sobre esa pelea histórica y sobre esa declaración valiente y digna de ese joven negro cubano que dijo patria y vida, abajo la dictadura, y se revistió de la bandera cubana. No traicionó a nuestro pueblo, sino se solidarizó con las más lindas y limpias causas de la libertad de Cuba. Es decir, que hay un renacimiento de la cubanía. Ahora mismo acaba de celebrarse en Miami, hace apenas unos días, la Marcha de la Libertad, donde un grupo de jóvenes universitarios cubanos, entusiastas, convencidos de la necesidad de poner el peso de su prestigio y de su entusiasmo a favor de la libertad de Cuba, realizaron una marcha enorme, multitudinaria aquí en Miami. Pero no solamente en Miami, porque ese grupo de Freedom March la hicieron en Washington frente a la Casa Blanca y fue un éxito, y la hicieron en California y fue un éxito, porque el cubano de a pie, donde quiera que viva, está convencido de que tiene que poner su ladrillo para construir el edificio de la Cuba nueva, de la República Independiente y Soberana que todos queremos. Y ese reavivamiento, ese renacimiento de la rebeldía, de la cubanía dentro del país, se ha reeditado también en todos los lugares del mundo donde hay cubanos. Por eso es que, coincidiendo con esta gran rebelión en Cuba del 12 de julio, hemos visto los videos de las manifestaciones también multitudinarias de los cubanos en Suecia,
en España, en Francia, en África del Sur, en Japón, en todos los lugares, porque estamos en todos los lugares. El régimen comunista tiene embajadas en todos los lugares del mundo. Y claro, utiliza esas embajadas para espiar, para publicitar, para hacer propaganda de su régimen. Pero resulta que nosotros, dispersos por el mundo, también somos embajadores de la libertad, también somos embajadores de Cuba, también estamos precisamente con la bandera levantada, el himno en la boca y el corazón de Cuba vigente y presente en cada uno de nuestros pensamientos. Por eso es que somos un ejército invencible. Somos un ejército invencible porque somos como un fantasma que le da la vuelta al mundo. Somos como un grupo de abanderados de esa causa noble y limpia que es la libertad de Cuba. Así que, señores, estamos, como digo yo, en los últimos días de Pompeya. La tiranía no tiene posibilidades. Todos sus proyectos han fracasado. Está derrotado. Está en bancarrota el Estado cubano, en manos de esos corruptos. Cada vez que tienen la posibilidad, se llevan al extranjero y lo ponen en manos de testaferros, los últimos centavos y dólares que recogen ellos. Son tan bandidos que tienen a un pueblo arrinconado, esclavizado, muerto de hambre, y cada vez que tienen la posibilidad de recuperar un grupo de dólares, se lo llevan al extranjero. Y sus hijos y sus nietos, los hijos y los nietos de los Castro, son los que viven en grandes mansiones, usan yates y tienen yates y aviones y helicópteros en diferentes partes del mundo y mansiones palaciegas. Pero eso va a terminar. El tiempo histórico de la dictadura comunista en Cuba está en su etapa final y ahora viene la libertad y viene el porvenir de la prosperidad, porque queremos una Cuba libre, que en un país que en vez de un país de proletarios, tengamos una nación de propietarios, de gente libre, que vivan prósperamente, que puedan decidir su destino, que puedan tener su empresa propia, su casa propia, su automóvil propio y sus ideas propias, porque lo que queremos es libertad de expresión y naturalmente eso viene en Cuba. Así que, señores, seguiremos desde este gran canal recién creado Cubanazo, defendiendo la causa de la libertad de Cuba, informando las últimas noticias en relación con nuestro país y al mismo tiempo informando también de toda la solidaridad y todos los esfuerzos que a nivel mundial se realizan a favor de la libertad de Cuba. Que Dios los bendiga y los proteja. Habló para ustedes Antonio Tony Calatayud desde este canal, que también es una trinchera, Cubanazo.